Mm. Ya están listos, ¿eh? Muy bien, ¿cómo están amigos? Todos el día sábado. Esperamos que pasemos un excelente fin de semana. Y como siempre, el programa gerontológico sabatino ya inicia comentando, como siempre, temas muy interesantes y sobre todo con un poco el toque de siempre de amenidad, ¿no? Y de buen humor. Acá estamos con Raiza también hoy día, con la cual también realizamos los programas de los días martes. Así que teníamos que recordar, Raiza, que ya falta muy poquito. ¿Cuántos días faltan? 2 días, creo, para el Día del Internacional, ¿no? El Día Claro. Internacional de las Personas Mayores. Sí. Y como siempre, se va a hacer pues eventos diversos de repente entre los distintas instituciones en todos los países y al menos en toda Latinoamérica, Iberoamérica, en todos los países que pues, celebran el Día Internacional de las Personas Mayores. Y también hay que, justamente en esta víspera que prácticamente que estamos ya a puertas del Día Internacional, ver qué tanto han cambiado las cosas, ¿no? Qué tanto Claro. las personas mayores han ganado terreno, están cobrando un espacio más importante dentro de la sociedad, han dominado la tecnología. ¿Y qué sucede con las nuevas generaciones de personas mayores, ¿no? ¿Qué sucede con las personas que, que ya son de una generación nueva? O sea, por ejemplo, que tienen poco más de 60 años y que tienen gustos distintos y vienen ya con otro tipo de expectativas, ¿no? Sí. De iniciativas. O sea, ya es algo muy diferente al escenario que podríamos haber visto en los años 90, en los 80 y mucho más atrás, peor aún, ¿no? Entonces, cuando antes en Argentina se hablaba del Día de la Ancianidad, por ejemplo, eran otras épocas. Probablemente en ese tiempo, si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, seguramente hubiéramos estado de acuerdo, ¿no? Porque eso era la cultura de ese momento, ¿no? Pero ahora, cuando han transcurrido tantos años ya, desde eso, ahora ya hay un poquito de controversia. El otro día estuve viendo ahí una disputa un poquito un pequeño debate en la red internacional número 1 acerca de que se hablaba del Día de las Personas de Edad, ¿no? Y cuando nosotros ya tenemos todos claro que se trata del Día Internacional de las Personas Mayores. Correcto. Me parece que ya es demasiado inespecífico ya, ¿no? Decir personas de edad. O sea, y yo creo que si ya hemos elegido algo que es correcto, ¿no? Que no tiene connotaciones negativas y que incluso tiene el tema de género, no hay razón, digamos, para cambiarlo, ¿no? Claro, las motivaciones tienen que ser algo razonable, pues ¿para qué vamos a estar cambiando tampoco por cambiar, no? La idea es que, además, lo de personas mayores es algo muy reciente, ¿no? Es muy reciente. Porque tan reciente que te digo que, por ejemplo, cuando yo, digamos, comencé a desarrollar ya la central informativa en ese tiempo todavía no existía el tema de personas mayores, ¿no? Era adultos mayores, todo era adultos mayores. Y de hecho, yo también me expresaba en ese sentido, el adulto mayor, nada más. Y ya hubo otra asamblea internacional, se definió el cambio y todos lo hemos aceptado porque me parece muy bien, a pesar de que el término adulto mayor en sí no era tampoco un término que podamos decir que sea edadista o que sea incorrecto, no, tampoco. Lo que pasa es que simplemente le hemos agregado el tema de género, hemos incluido la cuestión de género, nada más. Pero en realidad, si nos basamos solamente en las reglas de la Real Academia Española, era perfectamente correcto incluir
a los adultos mayores, o sea, a los hombres y a las mujeres, por igual. ¿Te das cuenta? No. Si nos basamos en lo que dice la Real Academia Española. Y hay personas que reclaman a veces por qué la Real Academia Española da ciertas definiciones o significación o algo así que no satisfacen a las mismas personas y piden cambiar, ¿no es cierto? Pero hay palabras que tienen muchísimo tiempo, ¿no? Existen desde hace muchísimo tiempo, o sea, probablemente son centenarias, y sabe Dios. Entonces, ellos piden que se cambie, por ejemplo, el concepto de vejez y esas. Está muy bien que se renueven los conceptos, pero tampoco no vamos a pedir, pues, que la Real Academia Española prácticamente desestructure todo lo que está bien logrado, lo que está Establecido. simplemente porque, ¿por qué? Porque a alguien le parece que debe ser así. Entonces, lo que está clarísimo es que cuando una vez leí sobre el tema de todos y todas, y ahí decía claramente que el todos ya era todo. O sea, si estamos hablando de todos, son todos, se incluyen hombres y mujeres, y todo. Pero se le agregó y todas, pero también es que tenemos que revisar un tema también ahí, ¿no? Hay un problema de comunicación, o sea, mejor dicho, la fluidez, ¿no es cierto?, de una conversación, ¿no? Se traba cuando tú comienzas con muchos artículos y muchas cosas, que los y no sé cuántas cosas ya se afea completamente el idioma, o sea, ya Pierde el objetivo de la idea, sí, de lo que quieres expresar. se afea completamente esa facilidad para comunicarse. Entonces, cuando yo veía a la presentadora, que era la directora de la Dirección de Personas Mayores del Ministerio acá en el Perú, ella decía, pues todos y todas, y yo le digo, ¿y por qué no mejor, si quieren distinguir los sexos, pueden decir mujeres y hombres o pueden ser damas y caballeros, para que sea más correcto en todo caso? Si ustedes creen que es necesario distinguir el género, pueden hacerlo de una manera más correcta. O sea, Correcto. no, claro, o sea, yo creo que más elegante no puede ser, aunque muchas veces nosotros lo critiquemos, pero realmente, digamos, los norteamericanos nos dan una pauta de mucha elegancia, ¿no? Para distinguir ese tipo de cosas. Cuando tú vas a ver la entrega del Oscar, ¿no? ¿Qué dicen? Ladies and gentlemen, ¿entonces? Ya, damas y caballeros. Es decir, una forma más agradable, incluso para escuchar, ¿no? Que todos y todas, o sea, realmente deberíamos entender que la idea de mejorar nuestro aprecio, la valoración y la importancia que demos a las personas mayores no pasa por afectar la comunicación, la estética, ¿no? La estructura de nuestro idioma, su gramática, Sí. porque el idioma español es muy rico en expresiones. Es es un idioma bello realmente, tiene muchísima calidad expresiva. Y cuando yo veo estos mamarrachos, lo voy a tener que decir con esas palabras fuertes, me molesta, porque digo, ¿dónde están los profesionales que también deben tener esa capacidad para respetar también su idioma? ¿No es cierto? Sí. Respetar su idioma. Y además, por ejemplo, si tú cuando tú traduces una palabra, tú sabes que el problema de traducir, a veces la traducción no te da exacto lo que tú quieres. Entonces, una persona dice, oye, ¿sabes qué? Que en francés acá están hablando de la vejez como en plural, ¿no? Entonces, estamos hablando de francés. Entonces, la palabra en francés suena distinto y se utiliza de otra manera y no tiene connotaciones negativas. Entonces, por lo tanto, los franceses pueden usarlo. Pero a la hora que tú traduces esa palabra, te sale un término coloquial de contenido edadista, ¿no? Y que no tiene nada que ver. Entonces, por lo tanto,
nosotros no deberíamos, deberíamos entender que no basta con traducir así en forma literal, sino tienes que tener un estudio de lo que se llama connotaciones. Sí, Claro, la connotación es justamente cómo suena esa palabra y que esa palabra cuando se traduce revela otro significado diferente. sí. Incluso en países distintos esa palabra puede significar otra cosa. Entonces, si esa palabra tiene una si no hacemos el estudio para que las palabras no tengan una connotancia negativa, entonces debemos entender que probablemente en algunos países como Perú, como México, como Guatemala u otros países, probablemente esa palabra disuena, es la palabra, ¿no? Disuena. Esa palabra disuena, ¿qué significa? Que te suena feo. Algo así, claro, te suena Claro. feo. Y a veces cuando te suena feo es porque lo es, porque lo es. O sea, en tu país, en mi país, a mí me suena feo. Yo recuerdo, a ver, una vez una persona le hablaba a otro y le decía, anda, estás fastidiando aquí con tus vejeces, anda botando esas cosas ya. No sé, te das cuenta. Se refería a objetos viejos sin valor. Claro. Entonces, hay una tendencia que es la tendencia resignificadora, que en realidad la tendencia resignificadora para mí es una tendencia de querer seguir en lo mismo. Eso es, aferrarse a la costumbre, nada más. Entonces decir, no, mejor, la vez pasada, una magíster, maravillosa, dice, no, yo creo que mejor hay que resignificar la palabra bien. Vas a resignificar una palabra que ya existe hace siglos, ¿no? No, ya. Y además es una palabra con 50 significados. O sea, es de todo. O sea, ahí es como el que le llaman el cajón desastre, ¿ya? Ahí encuentras de todo. Entonces, esa palabra no puede ser válida, por ejemplo, para un profesional de la gerontología. No tiene validez como una palabra que sea adecuada para el uso profesional y la denominación es técnica. Está clarísimo. Y sin embargo, siempre está la costumbre defendiendo, ¿no? Pero es una palabra linda, la dicen en algunos países puede ser, pero en otros no. Entonces nosotros tenemos que buscar digamos, para la universalidad de un lenguaje gerontológico, tenemos que buscar lo que no tenga connotaciones negativas en ningún país. Claro. Claro, que no tenga connotación negativa. Y yo creo que el término persona mayor está perfecto. Ya no fastidies más con eso por el momento. Recién se ha instalado y está bien. ¿Para qué más? Entonces, lo que sí tenemos que reflexionar, sobre todo, eso va a ser un tema. No me voy a adelantar mucho con ese tema, porque ese tema lo voy a exponer el día lunes que vamos a revisar el concepto yo lo quiero hacer, Raiza, como una disertación. El día lunes voy a hacer una conferencia que se llama Revisando los conceptos de vejez y persona mayor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ello? Entonces, la idea es hacerlo como una disertación. Es decir, yo voy a ir exponiendo y al mismo tiempo preguntando, ¿no? Para que, claro, al mismo tiempo y preguntando. Entonces, entrando a hacerlo interactivo, porque en realidad este tema genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Porque un expositor no te va a poder dar todas las claves de lo que es el tema tan complejo. Entonces hay que ir también interactuando con la gente para ver cómo sienten, cómo ven ellos las cosas. ¿Te das cuenta? Cómo van paso a paso. Entonces el Día Internacional de las Personas Mayores, también otra cosa que dijimos claramente, cuando hay un Día Internacional de algunos grupos de personas, es porque ha habido discriminación, de hecho, ¿no? Sí. Claro, el edadismo es ya algo muy conocido y que ha tenido muchísimo impacto y sigue impactando todavía en la sociedad. Y por tal motivo es que se genera justamente como una contraposición
la necesidad de valorar y revalorar a este grupo de edad, ¿no? Que se ha agrupado en el torno de lo que llaman personas mayores. Es decir, Sí. no, es más, yo creo que si hubiéramos hablado de un mundo ideal en que todas las edades están todos igualados en derechos, en satisfacciones En y todo, inclusión, en inclusión y todo, no habría ni día de la mujer, ni día del niño, ni siquiera de la persona mayor. ¿Por qué? claro. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que se le ha discriminado, estamos culpables y tenemos ahora que hacerle, honrarle con un día internacional. Esa es la realidad. Nadie lo va a poder Promover negar. el mensaje de que Claro, no se debe de discriminar ni, claro. ni Entonces atentar contra los derechos de adquiridos. el hecho de dar un día internacional de la persona mayor implica una especie de reivindicación también. Es decir, ¿sabes qué? Sí, No, un ratito. Las personas mayores son muy importantes y tan importantes y en algunos casos más importantes, ¿no? Dependiendo del caso, porque tampoco no vamos a generalizar, ¿no? Ahora, el hecho de ser una persona mayor no te convierte ni en santo ni en diablo, ¿no es cierto? claro. No, dice que, como esa frase que dice, ¿cómo más sabe el El diablo diablo por por viejo que viejo que por por diablo. diablo? ¿No? También hay esa frase. Claro, Sí, esa frase, en parte, que es una frase coloquial, pero de todas maneras que tiene un sentido que hay que saberlo interpretar, ¿no? Es decir, habla que la experiencia de vida, ¿no? Al final de cuentas, resulta más importante, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que se reconozca la importancia, ¿no? Del tiempo vivido y sobre todo lo que en principio todos somos personas y como toda persona merece respeto el niño, merece el adolescente, merece respeto el joven, el adulto y las personas mayores. Pero ¿por qué tenemos que resaltar tanto a la persona mayor? Porque no hemos tenido una sociedad que realmente los valore y los incluya en los grandes proyectos. Por esa cierto. razón es que ahora tenemos que reconocerlo a través de este Día Internacional. O sea, este Día Internacional también puede decirse que es un tributo también al hecho de logro de la vida, porque llegar a ser una persona mayor significa también, un momentito ya, sí, ya está. Entonces, llegar a ser una persona mayor es un logro de la vida, es decir, eso también hay que verlo, ¿no? Hay que Sí. verlo también. O sea, es decir, mientras unas personas más bien lo ven como la decadencia, la etapa Antesala de la final, muerte, un paso a la el muerte y cosas recaimiento así, total, nosotros sí. estamos celebrando más bien este logro de la vida, es decir, cómo se ha alcanzado la edad mayor, ¿no? Y eso es lo que se celebra. Eso es lo que se Sí, celebra, es el hecho de que las personas, por ejemplo, más allá de que ya esta celebración sobre las personas mayores sea tan importante, tiene mucho que ver también por el hecho de que efectivamente la persona que vive más tiene ventajas también sobre los más jóvenes, obviamente. También tiene ventajas, por supuesto. claro. Una de las ventajas es justamente que y el hecho de que haber vivido más te genera también una experiencia de vida que muchas veces es determinante en las tomas de decisiones más adecuadas y todo. O sea, la experiencia de vida hay que valorarla. De hecho que sí. Ahora, obviamente nosotros tenemos que reconocer también que una persona mayor no se vuelve malo o bueno por ser mayor, ¿no es Claro, cierto? Todos tenemos una historia de vida, un recorrido de nuestra vida es que lo que nos configura lo que somos nosotros. Entonces, una persona mayor puede ser un delincuente o puede ser una persona excelente, o sea, puede ser, mejor dicho, en todas las llamadas etapas de la vida hay sí. personas
que actúan mal y que actúan bien. En ese sentido, no se debe idealizar. Ningún grupo de edad debe ser idealizado. Ninguno. ¿Ya? Y entonces, y en el caso, bueno, de los niños es un caso excepcional, porque los niños son seres que todavía no ni siquiera completan su desarrollo pleno y que más bien dependen todavía de la educación y la formación, ¿no es cierto? Pero Claro, entonces, claro. cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando ya de personas que más bien ya han recorrido gran parte de su vida y han llegado a esa etapa. Recordemos que en los años 40, me dicen las estadísticas, el promedio de vida era 40 años, ¿no? Entonces, hoy Sí, día estamos cerca de los 80 años, se ha duplicado la expectativa de vida. Y hay personas que están hablando, otra vez, te cuento, Raiza, otra vez aparece una publicación que indica que que la longevidad no es vivir más. La nueva longevidad no es vivir más. Eso es lo que dice. Pero entonces no estás hablando de longevidad, pues, amiga. O amigo, ¿qué estás diciendo? No estás hablando de longevidad, pues. Si tú me dices que longevidad no es vivir más, entonces no estás hablando de longevidad. ¿Así? ujú. Así de simple. Estás hablando de otra cosa. Estás hablando de calidad de vida. Sí, sí, Claro, sí. lógico, pues. Acá no se trata, es como cuando yo decía nueva longevidad o antigua longevidad, pero igual significa larga vida. Es Claro, larga vida, es extensión de la vida. Y la calidad de vida es otra cosa, es otro concepto. Entonces, no vamos, cuando hagamos este tipo de publicaciones, tengamos cuidado porque estamos induciendo a un error conceptual. Las personas que leen eso se van a confundir, van a decir qué cosa, ¿cómo? Que la longevidad no es vivir más. Van a decir así, ¿no? Entonces, no, longevidad es vivir más. Ahora, si vives mal o bien, ese es otro tema que se llama calidad de vida. Eso que quede correcto. bien claro y por favor, hay que tratar de ser cuidadoso. Yo creo que la frase perfecta hubiera sido en todo caso, la nueva longevidad no es solo vivir más, ¿no? Correcto, No es solo vivir más, sino vivir correcto. bien. Esa Ahí es la está el frase. detalle, dar el ¿Ah? contexto completo. Claro, si hubiera dicho eso, hubiera estado perfecto, el Sí, concepto muy bien expresado, porque si, de otro modo estás induciendo al error. Entonces, ese es un tema que yo he visto que todavía se sigue repitiendo y eso ya no debería darse. Y correcto. la otra, así que cuando el día lunes vamos a analizar el concepto de persona mayor desde su inicio hasta las etapas que ha pasado y cuál es la novedad. O sea, en qué consiste, qué significa hoy ser una persona mayor. Y el otro tema polémico, y muy polémico, es este tema tan socorrido de la vejez. Es muy polémico porque decir que porque una persona cumplió años, entró de repente mágicamente a una etapa de vida diferente, ¿no? Cuando hablamos de entrar a la etapa de vejez, debería tener marcadores definidos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O sea, Sí, porque la edad cronológica no coincide con la edad biológica y el reloj que, que utilizamos nosotros para medir el tiempo no es la medida del envejecimiento. Ojo, no nos no es cubre la todas medida las del necesidades, envejecimiento. sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero eso no lo voy a extender porque ese tema lo vamos a ver el lunes en la Ok. disertación que vamos a hacer. Pero, entonces, eso es lo que ya te contaba de lo que de lo que ha pasado de lo que he estado analizando. Y, acá puse justamente, creo que lo publiqué en el grupo de Lima. A ver, vamos a ver si está aquí está, creo. Sí, 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 sí. Justamente extraje de una conferencia anterior que decía hacia un lenguaje gerontológico universal y técnico.
Debemos encaminarnos hacia un lenguaje gerontológico universal con criterios técnicos en las denominaciones y no llevarse solo por costumbres, postulados ideológicos o políticos, como en toda ciencia o disciplina que tiene un lenguaje propio, un lenguaje común a lo que es una ciencia. Entonces hoy día yo creo que cuando la palabra improvisación, también hay gente, yo siempre he destacado que no se debería improvisar a la hora de adoptar cualquier término, cualquier cosa que aparezca, como lo que están haciendo ahora. No. Correcto. Sin embargo, vamos a distinguir el significado de la palabra improvisación en varias cosas. Si bien es cierto, el término improvisación habla también de algo negativo, que significa, por ejemplo, hacer las cosas sin mucho cuidado, y simplemente, ¿no? Desorganizadamente. Sí, pero también improvisación tiene un aspecto positivo. El aspecto positivo significa cuando, por ejemplo, tú tienes una dificultad y reaccionas rápido para solucionar el problema. Entonces, eso se llama capacidad de improvisación. En ese caso, sí hay que distinguir claramente, ¿no? Hay dos aspectos. O sea, la capacidad de improvisación es, por ejemplo, que en este momento haya un problema técnico, ¿no? Y de repente Raiza toma el control del programa y me voy yo de esto y de repente, y ella tiene esa capacidad para poder seguir entreteniendo al público hasta que retorne. Entonces, eso se llama capacidad de improvisación. Y esas cosas sí son buenas, ¿ves? Sí. Capacidad, obviamente, pero la persona que tiene esa capacidad de improvisación para hacer las cosas bien, quiero decir, no para hacer cosas mal, es la persona que ya tiene conocimiento, ¿no? Porque ¿qué se haría la persona que de repente se encuentra con una situación complicada y no tiene capacidad para poder resolverlo, ¿no? Sí. Es como si a mí me invitan a un evento donde tengo que dar una conferencia y me dicen que el público va a ser este es el tipo de público que va a ir. Entonces yo preparo todo mi trabajo para ese público. En Pero base de a... repente resulta que al final ese público no era, es otro público, otro tipo de público. Entonces yo tengo que, pero como tengo capacidad para resolver la situación, les digo capacidad de improvisación para salvar la situación, nada más. Pero la parte negativa de lo que es improvisar significa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que ser precisos, exactos, ¿no? Estamos en un tema que no permite ningún tipo de improvisación, como es lo que se ha hecho con el término vejeces, que lo siguen utilizando las universidades y todo. Entonces, cuando ya nosotros ya hemos explicado, más de una vez lo hemos sustentado, lo hemos explicado, y quieren seguir así, sigan así. Pero nosotros no vamos a caer en eso. Nosotros vamos a mantener un lenguaje profesional y técnico para la gerontología. Exacto, y aceptado, sí. Y nosotros no vamos a aceptar, porque un montón de personas hacen cosas así, nosotros también tenemos que seguirlo. ¿Por qué tenemos que seguir nosotros eso? ¿No es cierto? Entonces, y te cuento que el tema de, ahora sí, ya saben que para los que no están enterados todavía hay que recordarles, ya somos Central Gerontológica Internacional. ¿Okay? Correcto. Incluso ya salió el nuevo flyer de programa, ¿no? Ya salió el nuevo flyer de programa de los martes con Raiza Morales. Estamos todos los martes a las 6:45, a las 6:45 de la tarde. Y también hay que destacar cómo el grupo, la unidad Vanguardia Gerontológica ha ido creciendo y alcanzando logros muy importantes, porque hoy todavía nos siguen felicitando por el curso, por el congreso. Nos siguen reconociendo hoy en día lo visitan. porque este congreso que realizó Vanguardia Gerontológica ha generado muchos elogios, incluso lo han comparado con otros congresos en forma favorable. O sea, eso es un gran logro. Sí. Y el hecho mismo de que hayamos hecho un curso de 18 horas, ¿no? En 6 sesiones,
Entonces, todas estas cosas son un trabajo que se viene haciendo sin esas improvisaciones negativas, tratando siempre de mantener una posición analítica, reflexiva, sobre las cosas que vamos leyendo, que vamos viendo, y vamos trabajando en ese sentido. Y Así de es. hecho, claro, entonces por eso es que es necesario si se genera una expectativa también a favor de los cambios positivos, y considerar que se necesita impactar la gerontología para que la gerontología no se descarrile por el tema de la pura ideología. Y también tuve la oportunidad de escuchar, te cuento, Raiza, al doctor Juan Carlos Ispizúa, el bioquímico español. Oye, y Mira. me ha encontrado con unas cosas increíbles, que es Ok. cierto. O sea, en las pruebas de laboratorio con ratones, ¿ya? Se Sí. han rejuvenecido órganos, o sea, de un ratón que estaba bien envejecido y que caminaba lento, ¿no? Lograron rejuvenecerle varios de sus órganos y ahora ese ratón está corriendo como cuando era Mira. joven. Se rejuveneció. Entonces, esta prueba contundente de realidad, de prueba científica que se pudo observar en el ratón, va a pasar ahora a la investigación con los monos. Y Excelente. esto va a tener una importancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros somos primates. Más allá de que seamos muy inteligentes, hemos desarrollado una civilización, pero seguimos siendo primates. Es más, había Sí. un libro famoso que se llamaba El mono desnudo, y se refería a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Creo que Sí. Desmond Morris era el libro. Entonces, nosotros, si se hace este estudio y se comprueba, por ejemplo, en un chimpancé, un gorila o en otros monos, eso significaría dar un paso adelante, que significaría que la próxima va a ser para un ser humano. Excelente. Ahora, Sí. hay una cuestión ahí también ética de por medio, que dicen que uno no debe intervenir en ese tipo de cosas, y hay hasta cosas religiosas, ¿eh? Hasta ahí hay religiosos que también se oponen a ese tipo de ¿Verdad? cosas. Pero yo digo, la humanidad eh, ha crecido, la tecnología, la ciencia, ¿para qué? Para poder vivir más y mejor. Porque, Sí, sí, sí. porque dejemos de pensar en eso de que vivir más, que te va a dar Alzheimer, no. La idea que tiene este doctor es lo siguiente. La idea es que, si bien es cierto, algunos biólogos consideran que la principal causa de las enfermedades es justamente el envejecimiento. Es cierto, lo que ellos piensan. Entonces, lo que ellos están ideando es retrasar el, o sea, hacer que el envejecimiento vaya más lento, con lo Ujú. cual, o sea, la idea no es que el ser humano, en realidad ellos no están proponiéndose hacer inmortal a la persona, ni que vivas 200 años, ni nada de eso. Lo que están haciendo es tratar de que más bien la persona pueda vivir más tiempo sin enfermedades. Eso es lo que Calidad quiere de decir. vida. Sí. Ajá, más tiempo sin enfermedades. Es decir, ¿por qué? Porque la edad avanzada es la etapa en que si bien es cierto, las enfermedades recrudecen, porque muchas veces las enfermedades que llamamos que son de la vejez en realidad empezaron antes, ¿no? Sí. Pero durante la etapa de la vejez se complica mucho más, ¿no? ¿Por Sí, qué? pues Porque sí. definitivamente se deterioran nuestras células, todo. Y el tema de las células senescentes también es importantísimo. ¿Tú sabías que en el proceso de envejecimiento comienzan a aparecer lo que se llaman las células senescentes, que le llaman incluso células zombies? ¿Y sabes por qué le llaman células zombies? Porque ya no se dividen, o sea, no se Ah, multiplican. Entonces, es una célula que tampoco muere, o sea, está ahí estorbando y creando problemas. ok. Esas son las células senescentes. Y esas son las que
va aumentando a medida que la persona envejece. Las células senescentes vienen avanzando. Pero se ha logrado muchísimas cosas. El hecho mismo de que se descubra este tema del epigenoma, tomen nota, esas personas, a esos gerontólogos que dicen que no les interesan los temas biológicos, ¿por qué? Porque eso no, yo soy gerontólogo social, yo soy psicogerontólogo, y le digo, no, ustedes no van a comprender el envejecimiento, si no cuentan también con el tema biológico. Entonces, Correcto. claro, no, entonces el tema, ya sabemos que hay órganos se está creando también órganos humanos, o sea, órganos humanos en otros animales para los trasplantes. Entonces, la medicina regenerativa, que en realidad todavía está en pañales, porque estamos todavía comenzando con esto, puede llegar incluso hasta la cura del Alzheimer, enfermedades como el Alzheimer, podría ser, porque si estamos hablando, creo que en el Alzheimer lo que se da es una muerte neuronal, es decir, van Bueno, y una desapareciendo. acumulación de la beta-amiloide, ¿no? Claro, entonces se va perdiendo las neuronas. Entonces, ¿cómo podríamos también de repente, y de hecho, ya los científicos ya están comenzando a pensar también en eso? Entonces, la idea por eso digo a esas personas, no desprecien esas informaciones, porque esos biólogos puede que no tengan la visión gerontológica, no tengan la conceptualización que tenemos nosotros los que estamos del lado de la gerontología, pero pero aportan evidencia científica. Ojo, eso hay que tomar en cuenta. Yo esto no sabía lo de las células senescentes ni el epigenoma, ahora yo ya me estoy documentando con eso. Los telómeros, claro, lo que sabe lo que es, nosotros tenemos todos tenemos un ADN, ¿no es cierto? Ya, nuestra información. Y todo lo que nosotros hacemos, mal o bien, ¿no? Va a actuar sobre este ADN, ¿no? Entonces, ahí viene la cuestión epigenética, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión es, si tú te vuelves más saludable en el transcurso del tiempo, entonces vas a trasladar esos genes a tus hijos incluso. Es decir, la epigenética puede llevar a que vaya una decadencia, ¿no? De la salud de la familia o al revés, ¿no? Entonces, todas estas cosas son reales y probadas y son científicas. Y lógicamente los científicos demandan también, ahí va a haber problemas con las legislaciones, tienen que haber controles, claro. Y también hay la gente que cuestiona, que dice, no, pero que ese es negocio, que para que se enriquezcan no sé quién y todo lo demás. Pero hay que recordar una cosa también, Raiza, ¿no? Que las tecnologías cuando recién salen, las cosas nuevas, son caras, ¿no? Al principio, cuando sale algo nuevo, solamente el millonario nomás lo tiene, ¿no? Claro. Pero a medida que esto ya se hace fácil, se difunde, ya se difunde por todo el mundo, incluso hoy día personas que son pobres tienen celular, ¿no es cierto? Tienen su celular. No será el de la mayor capacidad ni nada, pero tienen su celular. Entonces, eso quiere decir que pensemos en forma positiva. Si al principio esto va a llegar a unos pocos, bueno, pero ya muy pronto también llegará a los otros. Es así. ¿Por qué? Porque al principio, cuando esto se va, los costos son más elevados en un principio, ojo, y después ya va a ir a menudo que ya se haga más fácil las cosas, los procesos, pero eso se requiere inversión, ¿no es cierto? Requiere una inversión millonaria. Y de hecho ya hay empresas farmacéuticas que se quieren meter en el asunto con fuerza, ya. Pero también no lo dejemos engañar, también ahí por ahí aparecen algunos charlatanes, como había uno, me acuerdo de uno que había escrito un libro que se llamaba La muerte de la muerte, ¿no? En
él decía que al final de cuentas podíamos ser inmortales, algo así. Pero esas cosas tampoco no llevemos la cosa por ahí. La idea Claro, sería, yo me quedo con lo que dijo el doctor Ispizúa, lo que dijo él, dijo claramente, sí, podemos mejorar la calidad del envejecimiento, podemos retardar la aparición de enfermedades, ¿no? Por supuesto que sí, podemos hacerlo. Y podemos también, a través de un tema epigenético, modificar incluso algunos defectos genéticos que tienen unas personas. Es es decir, verdad. hay personas que tienen problemas heredados, ¿no?, de la familia, y Condiciones, dice sí, que, claro, con una terapia genética se puede arreglar ese asunto. Entonces, ¿por qué vamos a luchar contra la ciencia? Si la ciencia, al final de cuentas, tiene que ser nuestra aliada para el porvenir. Todas correcto. estas cosas, todas estas expectativas que se van creando, obviamente no va a ser para nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a demorar Sí, mucho tiempo. No va a ser para nuestras generaciones, pero tenemos que pensar en el destino de la humanidad. Cuando nosotros, los que tengan sus nietos, bisnietos, tataranietos, ya no van a vivir 80 años, van a vivir 110 años, 120 años, sabe Dios, y de repente hasta mejor van a vivir. Entonces, correcto. eso, ¿y por qué decir que eso no es importante? Todo es importante. Es importante también no problematizar a las personas mayores, porque tú te has dado cuenta, Raiza, también, que a las personas mayores lo ven como problema, ¿no? O sea, Sí, uy, qué problema, ahora van más personas mayores. No se trata, el problema no está centrado en la persona mayor. El no, problema es en la sociedad misma, en la no atención, ¿no? En la que en la no no respeten sus prevención. derechos. Es decir, el problema no es que existan personas mayores, ese no es el No, problema. El problema es qué hace, cuál es el accionar de las sociedades, de los estados, de todo, con respecto a las personas mayores. Ahí el problema que tenemos que sí, solucionar. O sea, decir, ay, sí, o sea, hay gente que sí, que tiene ese pensamiento que te acabo de decir. Los que todo lo ven economistas, pues un pensamiento muy que todo alarmista. lo ven así, no, de plata, que dicen Sí, no, que toca el otro. Entonces, piensan que, que existan muchas personas mayores automáticamente, para ellos es negativo de por sí, sinónimo ¿no? de Claro, caos social. sí, claro. Entonces, no se trata de problematizar a la persona mayor. La persona mayor no es el problema es nuestras respuestas como sociedad, como Estado, como sociedad, como país. Ese es el problema. Sí, ¿Ah? Claro. Entonces, eso es estar problematizando a las personas mayores es un error y sin embargo lo hacen a cada rato, a veces inconscientemente y a veces ya descaradamente. Como una vez me acuerdo que hablaban de una funcionaria, creo, no me acuerdo si era de la organización, de la ONU, creo que se pronunció en ese sentido. Preocupada, dice, porque las personas van a vivir más, esto va a ser un caos, o sea, algo así. ¿Te das cuenta? Entonces, no traslademos a los problemas a donde no son. Lo que sí tenemos que trabajar bastante es la prevención. Eso sí, bastante en eso la sí. prevención. Prevención sí. Y prevención, y ahí sí tenemos que trabajar mucho con la educación. Desde jóvenes, niños ya, enseñarles a cuidarse ellos mismos, que se cuiden ellos mismos. Es decir, que ya aprendan a alimentarse bien, a hacer ejercicio, no estén solamente en base a a la tecnología y solamente todo el tiempo con la pantalla, no. Sentados, sí. También que hagan una vida social normal, todo lo demás, y sin vicios, ¿no? Por Porque supuesto. tú te puedes tomar un traguito en una reunión, una invitación, eso no tiene nada de malo, eso no te va a hacer daño, pero si ya lo estás haciendo de una manera ya muy reiterativa, es como, dicen que el vicio es como, había una frase, me acuerdo de un chino que decía cuando al principio el hombre bebe al vino, ¿no? Después
el vino al vino, y al final de cuentas el vino se lo toma el hombre, algo así. La cosa, lo que quiere decir es que, mira, cuando una conducta se considera, se puede decir como un mal hábito, con un mal hábito, es cuando tú ya haces las cosas simplemente por hacerlas, es decir, se pierde la finalidad. Vamos a poner una cuestión muy simple. Si yo voy a una fiesta, yo me tomo un trago, ¿y por qué me tomo el trago? Hay un motivo, porque quiero socializar, porque quiero estar, ¿no?, en comunión con los demás, estar Claro, claro. divirtiendo. Entonces, hay un motivo para tomar, ¿te das cuenta? Entonces, pero cuando tú comienzas a tomar sin motivo, y el motivo de tomar se convierte solamente en tomar, Ahí viene el problema. ahí pasaste la frontera hacia lo Claro. que es el vicio. ¿Te das cuenta? Ahí está la diferencia. Ujú. ¿Ves? Entonces, ahí pasaste la frontera. Entonces, dices, tomas un trago para socializar, para estar en tono con los demás y todo. Perfecto, hay un motivo. Pero cuando tú ya tienes que tomar sin necesidad de que haya una fiesta, que en cualquier momento, eso ya es vicio. Claro. Claro, ese es el vicio. Es igual que se dice que hay gente que se envicia con los juegos también. El problema de los juegos electrónicos, he estado viendo también el tema con las personas mayores. A unas personas mayores les gustan los juegos electrónicos y está bien que les guste, por supuesto. Está bien, Sí, porque además les agiliza su mente y todo. Pero, sin embargo, todo hay un límite, ¿no es cierto? La cuestión claro. es jugar de vez en cuando, ¿no? Un poco de tiempo, pero hay, más que nada en la cuestión de los jóvenes, que se pasan a veces horas de horas en esos juegos Ya y, ni de, comen, ni duermen, ni nada. no de, y dejan de hacer muchas cosas valiosas e importantes para el desarrollo de Correcto. su vida, simplemente por estar en ese juego. Entonces, la cuestión es, uno puede hacer de todo, puede jugar Ujú. esos juegos electrónicos, hasta los juegos de azar, por último, todo. Puedes participar, Ujú. entrar a un casino normal, pero sin enviciarte. ¿Te das cuenta? Sin Sí, vicio. Puedes ir al casino, puedes tomarte un trago con tus amigos, todo se puede hacer, pero la cuestión es la finalidad, ¿no? O sea, cuando ya esto se convierte en vicio, ya la cosa se pone terrible. Y, por ejemplo, también había el problema de algunas personas mayores que tenían, sí, tenían ese problema también cuando iban a los casinos, ¿no? Y efectivamente, cuando van a los casinos, o sea, dar cuenta que hay muchas personas mayores en casinos, ¿no? Entonces ahí lamentablemente. hay temas que tienen que ver en realidad con todos nosotros, que nos implica a todos nosotros en todas las etapas de nuestra vida. Si, no Correcto. si nuestra vida empieza mal, puede terminar igualmente mal. Entonces ahí es lo que tratamos de hacer. Y para recordarte, antes de terminar, me había olvidado de un tema que sí sería bueno recordar, es que dicen que eh, estos biólogos con los que yo estaba viendo sus conferencias, decían Ok. que efectivamente ellos confirman de que los órganos internos de nuestro cuerpo no envejecen igual. Es No, decir, un órgano envejece más rápido que el otro. Y eso dentro depende del mismo de la organismo. cuestión Sí. epigenética, justamente. Es decir, cómo actuamos en el mundo, eso hace que las cosas varíen. O sea, un corazón Ujú. puede estar más envejecido que el riñón y el hígado, eso ya está totalmente comprobado. Es decir, dejemos, ¿no?, ya esos conceptos anticuados que creen que el envejecimiento es algo totalmente como monolítico. No, no, es mucho más complejo de lo que pensamos, y por eso es que cuando hicimos el coloquio Los misterios del envejecimiento, hemos abierto una puerta para la discusión cuando hicimos ese coloquio. Entonces, así, eso estamos diciendo, y también lo que respondió el doctor Isbizúa, dijo claramente que algunos órganos podían ser rejuvenecidos. Ojo, Magnífica noticia. ojo, pestaña y ceja. Y esto ya está probado en animales. Ahora, y de hecho, esto ya está a un paso para que ya se comience a aplicar a las personas. Entonces, es decir, ¿por qué detener el progreso de la ciencia? ¿No? La vez Claro. pasada, la que dijo
La que nos dijo, ¿te acuerdas de lo de que envejecemos desde que la concepción? No sé si te acuerdas lo que dijo. Sí, sí, Y sí, sí. pero, ¿sabes cuál es el problema que yo encontré ahí? No le vi un sustento, no le vi sustento. ¿Y sabes lo que decía? Decía, sí, pues, porque el feto también ya se está relacionando con la madre y hay una entidad, una relación social, pero una relación social es envejecimiento. O sea, ahí te No, diste cuenta, ¿recuerdas esa parte? sí, no, ustedes Esa, ella pelean de decía que son así, médicos, no, personas. que se están comunicando, pero ¿qué se comunica? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ahí tú te das cuenta cómo a veces los profesionales se aferran a ciertas pautas, cosas que ya las han aprendido y de las que no quieren dejar de lado, o sea, no se atreven a rebelarse contra eso, ya no, ya, dicen ya, O tratan analizarlo a fondo y ver por a qué como creen modelo, eso. que no, que desde la concepción ya estamos envejeciendo. Entonces, Mm, pero eso tiene o sea, una cuestión muy contradictoria, ¿no? Con todo el tema de la heterogeneidad y toda la diversidad, la medida del tiempo, y además, y la misma definición de la Organización Mundial de la Salud, o sea, es una contradicción bárbara. Yo me Luego la atrevería a biología decir que que decían, es sí, otro error total y absoluto. Y vuelvo para que la gerontología crezca como ciencia, debemos ir ya desterrando estas frasecitas hechas que aparecen constantemente en todos los eventos. Yo me encontraba acá en Lima, siempre decían lo mismo. Hoy, si todos envejecemos desde que nacemos. Y jamás uno de ellos decía, ¿y por qué no? Yo decía, ¿por qué no sustenta? Yo no los escuchaba nomás, ni sustentan ni nada, simplemente dicen que eso es así y ya, lo ¿no? consideran así. O sea, debemos decir que sí, que es así. No. Entonces, la vez pasada hicimos también un conversatorio con Vanguardia, en el cual hemos demostrado por qué razón esa idea Debe ser se descartada, ve sí. errada, ¿no? Está errada porque no tiene sustento, no tiene sustento, no hay sustento. Entonces, cuando vamos a hablar de la vejez, también vamos a tener algún problema porque en realidad no sabemos hasta ahora qué cosa diablos es vejez. Porque cuando tú entra a Google y te vas a encontrar con algo que va a decir, es un constructo social que dice que a partir de los 60 años, o sea, eso no nos sirve de nada como aporte científico ni como nada. Entonces hay que comenzar ya a cambiar un poco las cosas para darle más seriedad a todos estos conceptos. ¿Qué es lo que queremos decir? Entonces, como ya estamos en los últimos 5 minutos, vamos a recordar cuáles son las próximas actividades que vamos a tener. Por supuesto, con Raiza Morales vamos a estar el martes en el programa. Los El invitamos lunes primero también con su a conferencia. participar de la conversación. Y por supuesto, el lunes 2, porque el martes, el 13 es martes, el lunes 2 de octubre los espero en mi conferencia, Revisión del concepto de vejez y persona mayor. Sí. Ahí vamos a revisar este concepto y vamos a ver también la posibilidad de cambios, incluso en las denominaciones. Eh, Voy a tratar de elaborar una propuesta y para cual yo quiero también hacer una disertación. O sea, no quiero hacerlo como una conferencia llana, sino también que participen, porque realmente el tema que vamos a presentar es un tema, yo no espero dar solamente respuestas, yo creo que yo tengo que hacer preguntas también, o sea, ¿por qué? Es un tema que genera preguntas, es un tema polémico. Entonces, como es un tema polémico, a uno dicen que no es polémico, dicen, no, porque ya está todo definido. No, no es así, no es así. Hay muchas cosas que revisar y lo vamos a revisar juntos ese día, el día lunes, el lunes 2 de octubre a las 7 de la noche. O Correcto. 6:45 creo que he programado yo ahora. 6:45 también sí lo he programado porque está. Y las 6:45 del martes, ya saben, también tenemos la jornada. Y no se vayan a olvidar que el 21 de octubre tenemos un simposio internacional de gran calidad, con importantes invitados también de varios países, el simposio La Visión Gerontológica. Así que va a ser un evento muy grande, comenzará a las 10 de la mañana y terminará aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Así, pero lo vamos a hacer
en un gran día. Muchas gracias también, Raiza, por acompañarme aquí. Y bueno, ya contigo también nos veremos en la reunión de Vanguardia Gerontológica. Correcto, un No, abrazo, don Magno, y muchas sí. gracias por el apoyo.